nos inmundo fuere, nos inmundo fuere. Hola, buenas tardes. Estamos acá de nuevo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación tendremos un análisis semiótico de una película. Es una película que se llama A Primera Vista. Conversando con mis auxiliares, estábamos viendo que la película nos atrapa, es decir, queremos verla una y otra vez y no nos suelta el material. Cuando eso pasa, a mí me intriga qué es lo que está pasando dentro del material. Cuando un material de comunicación me atrapa y no me suelta, yo lo que me nace hacer es escudriñarlo, entender cómo fue hecho, qué es lo que contiene, cuáles son los elementos que lo conforman, para explicarme qué es lo que está pasando, por qué yo estoy tan conectado con ese material. Así que vamos a ver la primera diapositiva. Pues el director es Irwin Winkler y el material está muy conectado con elementos filosóficos. Por ejemplo, hay una carta que escribe Diderot, que fue un filósofo muy conocido, en donde él afirma que tan solo es que el reflejo objetivo del mundo no es la reproducción instantánea del espejo, sino el resultado de una labor de cooperación en donde cada sentido auxilia al otro para aproximarse más al objeto. Y así como los hombres de las cavernas les costó muchísimo adaptarse al sentido de la visión, porque tenían que ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Era una especie en evolución. Igualmente, a cada uno de nosotros nos costó lo mismo cuando nacimos y empezamos a entender el mundo. Son años de aprendizaje y no, dice Marco Tulio González Miranda, que es un filósofo guatemalteco, él nos dice que el realismo ingenuo no existe, es decir, la realidad no es la que uno ve, sino son conceptos que uno ha aprendido los que uno ve. En efecto, la casa vista de lejos, es decir, cuando Marco Tulio da un ejemplo de cuando una persona ha vuelto a ver qué es lo que pasa en la película, tiene que aprender como que fuera un niño de muy corta edad. Y Diderot en su carta indica que un ciego que había recobrado la visión no podía entender por qué razón su dedo pulgar era más grande que una cúpula que estaba lejana, no entendía la relación con la perspectiva. Pero el conocimiento no surge de una actividad espontánea y creadora del sujeto, surge en verdad de una acción recíproca, de un proceso en el que el mundo existe y el individuo se adapta. Aquel ciego que tuvo gran dificultad para comprender que su casa era mayor que la habitación en donde estaba, plantea un problema muy agudo que estamos lejos de resolver. Estoy leyendo literalmente el artículo de Marco Tulio González Miranda. Indica que la casa vista de lejos parecía menor que la habitación donde el ciego estaba, el ciego que volvió a ver. Lo que el ojo vio de lejos no fue la casa, o sea, no vemos la realidad, fue el concepto que se había hecho de ella anteriormente, asociado ese concepto a una imagen en miniatura hecha posible por la curvatura del ojo. Es decir, sigamos con las diapositivas. A la hora que estamos viendo, no vemos la realidad, sino vemos conceptos que hemos ido construyendo culturalmente, o sea, a través del aprendizaje, que se asocian con un efecto físico de la luz en la retina
del ojo. O sea, son dos elementos muy distintos. En la retina del ojo lo que se ve son imágenes en miniatura que se asocian con los conceptos que hemos aprendido. Vamos a dejar acá la carta de Diderot y el artículo de Marco Tulio González Miranda para adentrarnos en la crítica semiótica. Tenemos la sinopsis que acá está, usted la puede ir leyendo mientras yo le sigo. Pero estoy seguro que usted ya vio la película. Si usted no ha visto la película, yo le doy un consejo, por favor, apague la clase, vea la película completamente y después regresa a lo que continúa, sobre todo para que usted tenga la gran oportunidad de vivenciar esta obra de arte por vez primera, a primera vista. Así es de que le doy ese consejo y después regresa con nosotros. Si usted ya la vio, pues sigamos. Vamos a ver ahora mismo elementos, yo le llamo niveles de análisis semiótico. ¿Y por qué semiótico? ¿A qué le llamamos semiótica? Recordemos el concepto de Barthes en cuanto a que la semiótica es aquella ciencia que se encarga de establecer a qué horas hacemos sentido con los estímulos. Y recordemos también que Peirce nos decía que las imágenes son todos los pensamientos del ser humano, o sea, pueden haber imágenes visuales, sonoras, pero también mentales. Y la semiótica es la ciencia que nos explica a qué horas todo ese conglomerado de estímulos y de imágenes hacen sentido y nosotros nos sentimos identificados con aquel material. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el lenguaje figurado, que es un lenguaje no lineal. Ahora mismo yo le puedo decir a usted, por ejemplo, que a los criminales les caiga todo el peso de la ley. Ahí yo le estoy hablando con lenguaje figurado, porque la ley no tiene peso. El lenguaje figurado son elementos que se usan cotidianamente, significados literales. El lenguaje figurado contempla las figuras retóricas, que son recursos que los oradores, ¿verdad? Que la gente que quiere convencer a otro se va valiendo de ellos. Por ejemplo, la metáfora, por ejemplo, la paradoja. La metáfora son elementos que se comparan. O sea, yo puedo comparar el amor de una mujer con un corazón, con un mar revuelto, pero lo estoy comparando. Y si tengo la capacidad de ir hilvanando estos conceptos, puedo ir usando metáforas. Vamos a ver paradoja, se lo dejo en stand-by para explicarlo más adelante. Vamos a ver hilos conductores, que son elementos que los autores meten en las tramas dramáticas, narrativas, para ir ganando la atención del público. Vamos a ver también el esquema clásico de una obra que tiene que ver con estos elementos. Sigamos con la diapositiva, por favor. Vamos a partir de una hipótesis. Nuestra hipótesis es la siguiente. Centramos nuestra atención en la historia, a la trama narrativa. Muchas veces lo que hacemos es nos ponemos creemos que la trama, que la historia de la película o de la obra de teatro lo es todo y que nos ha atrapado la historia, pero descuidamos valores contextuales, audiovisuales, que preñan de sentidos evocativos, imperceptibles, pero reales. Me refiero a lo siguiente: hay muchos elementos que van siendo introducidos en la trama visual de una película que son a la larga los que pesan más que la historia, pero nosotros a veces no nos damos cuenta de eso y por eso es que a mí me intriga mucho conocerlos. Sigamos con la diapositiva. Tenemos un guionista brasileño que se llama Luis Loureiro, que nos recuerda cómo es el
devenir, la trayectoria de una trama narrativa, de un círculo narrativo. Se abre el círculo con el problema, continuamos con la complicación de ese problema, se llega a una crisis, lo cual nos conduce al clímax para después ir a caer al preludio. Ahora, a esto le llama él la curva de suspenso, la curva de suspense, y el epílogo sería la resolución de ese problema. Sigamos con la diapositiva. Ahora yo les presento una manera de entenderlo que yo les quiero compartir, y es esto. Esto es una trama muy acudida, o sea, muy recurrida. Desde los clásicos muy antiguos encontramos esta trama, pero es bueno recordarla. Tenemos el preludio, el desarrollo, el clímax de la obra y el epílogo. No pierdan de vista esta curva, porque el epílogo tendría que ir a dar justamente donde inició, o sea, el círculo narrativo debería de abrirse y cerrarse en una misma escala sonora. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra musical, o de un mismo estado de ánimo, si estamos hablando de una película, por ejemplo. Sigamos a la otra. Nos adentramos directamente a las escenas de la película a primera vista. Lo que tenemos en este momento es una alegoría de lo que nos indica Peirce, que es la tríada semiótica. Recordemos que la tríada semiótica se compone de tres elementos: el objeto real, que en este caso sería la manzana que tiene en sus manos Virgil. Luego tenemos la imagen de la manzana, o sea, el signo, el significante, que está dado por una revista, y esos dos elementos, tanto el objeto real como el significante, tienen un efecto en la persona, en nosotros, que le podemos llamar significado. Nosotros seríamos los interpretantes de ese significado. Entonces aquí tenemos los tres elementos de una manera muy didáctica, que el director de la película la plasma de una manera interesante. Y lo que vemos en los significados detonan en nosotros elementos de una manera evocativa. O sea, recordemos que nosotros no vemos la realidad, sino nos conectamos con conceptos que ya hemos aprendido a partir de imágenes lumínicas que el ojo reproduce en el iris. Entonces, los significados detonan todos esos conceptos a partir de esos estímulos. Y por lo tanto tenemos tres elementos bien diferenciados, bien separados, ¿verdad? Para ir entendiendo lo que nos pasa constantemente cuando estamos viendo cualquier película o cualquier estímulo. Continuamos con la otra diapositiva. Vamos a adentrarnos también con los hilos conductores. Los hilos conductores son factores que permiten coherencia de un discurso, por ejemplo, y es un elemento que se mantiene constante, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirven estos hilos conductores? Sirven para entretejer la trama narrativa. Aparecen en diversos momentos de la historia, de manera que van atando los significados para convertirlos en percepciones mucho más intensas. Eso es la finalidad de los hilos conductores. Ahora, vamos a ver cómo se usan estos en la película que estamos analizando. Vamos a la otra diapositiva. Tenemos varios hilos conductores de los cuales se vale el director. Ha colocado, por ejemplo, en la historia la ceguera de Virgil, pero es una ceguera atada a una recuperación de la visión. A ver, ¿cómo así? La ceguera de Virgil es el tema principal, pero va atado a un dejar de ser ciego, en recobrar la visión y en determinado momento convertirse en
la problemática en cuanto a que vuelve a perder la visión. Pero es la trama principal de la historia, ¿verdad? Pero vamos a ver tramas alternativas que cada vez son más abstractas, es decir, cada vez se convierten más en la firma del autor porque son elementos puramente creados, inventados por él para intensificar los significados. Vamos a ver, por ejemplo, también tenemos la historia de amor que se da, ¿verdad?, entre Virgil y Amy. Y vamos a ver la primera de los hilos conductores que son meramente inventados por el autor, que son los árboles de los cuales habla Amy en un diseño que ella estaba creando para un centro comercial, en donde ella está dando constantemente su parecer en cuanto a que no talaran dos árboles y que ella estaba muy interesada en que los árboles fueran parte del concepto. Se mencionan distintos momentos de la trama y en un momento dado, cuando la historia va de una manera negativa, el dueño del centro comercial manda a cortar los árboles. En este caso, podríamos ver que se trata de una metáfora, es decir, hay dos árboles en un centro comercial que ella defiende a todo pulmón, pero que en un momento dado un aspecto externo los elimina. Y vamos a ver que va a ir de la mano con otros hilos conductores que vamos a estar revisando. Está, por ejemplo, el juego de hockey en cuanto a que Virgil recuerda algunos momentos de su infancia. Recordemos que él perdió la vista a los 3 años y el juego de hockey lo recuerda muy vivamente, ¿verdad? Es muy probable que él le haya dado continuidad al recuerdo a partir de elementos sonoros y eso no permitió que esas imágenes se quedaran disociadas con el elemento hockey. Pero hay otro elemento que son la cosa esponjosa que rompió totalmente relación en cuanto a que él no recordaba qué era. A ver, el hockey lo recuerda bien porque muy probablemente al perder la visión, él continuó oyendo partidos por radio. Esto le mantuvo fresco el recuerdo. Pero con el algodón, o mejor dicho, con la cosa esponjosa que él no se recordaba muy bien qué era, no hubo tal continuidad, por lo tanto se perdió en su memoria. Sigamos con los otros elementos. Aquí está la cosa esponjosa. Durante la película, Virgil se refiere a que era un elemento que él sentía que eran nubes, pero nubes que él podía tocar. Cuando él indica que podía tocar, las personas que le querían explicar no sabían qué hacer porque le tenían que decir que las nubes no se tocan. Pero en un momento dado de la película, en donde Virgil ya ha recobrado su visión, él tiene la oportunidad de detectar y de relacionar los conceptos que tenía en su recuerdo con la cosa esponjosa. Y ahí entiende y descubre que lo que tanto quería volver a ver eran algodones de azúcar. Esto para mí es algo demasiado creativo, que un director coloque un hilo conductor que tenga que ver con esos elementos abstractos y que muy probablemente no se refiere a la historia original. Digo, si usted se recuerda, esta película está basada en hechos reales, pero yo estoy casi seguro que este elemento del algodón es probable que el director lo haya colocado para magnificar el efecto de los sentidos. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver a qué horas y en qué momento se va narrando este hilo conductor. En un momento dado, él lo menciona e indica que eran nubes, pero también lo menciona a Amy cuando le estaba dando el masaje y cuando precisamente sus manos
que estaban impregnadas por el recuerdo de aquella cosa esponjosa que él tanto deseaba, están tocando a Amy. En este momento, Amy se convierte en una metáfora de esa cosa esponjosa que él está deseando tanto, porque lo está diciendo precisamente cuando está dándole el masaje. Y luego vamos a ver cómo contribuye al clímax, digamos, con la próxima diapositiva. Este fotograma de la película refiere al momento cuando él logra tocar el algodón. Están viendo el juego de hockey después de mucho tiempo que él lo había querido ver, y en ese momento pasa un algodonero y él tiene la capacidad, la oportunidad de tocar ese algodón. Y yo diría que esa sumatoria de hilos conductores de sentidos cargados de emociones le dan el clímax máximo a la película, ¿verdad? Y vamos a ver cómo ese clímax se va tamizando y se va, abriendo a elementos tanto positivos como negativos. Digo, recuerden, íbamos avanzando hacia arriba en el desarrollo del hilo narrativo, llegamos al clímax, pero luego viene una caída. Esto, ya les digo, es un esquema narrativo clásico que ha imperado por siglos, ¿verdad? Pero lo interesante es ver cómo se desarrolla una película dentro de ese esquema. Entonces, ahora, hay un elemento acá. Estamos enfrente a una figura retórica que se llama la paradoja. A ver, ¿cómo es eso? Que el clímax nos ha llevado a todos a disfrutar del momento cuando Virgil ya puede ver, pero en ese mismo instante da la casualidad que empieza a perder la visión. Entonces yo llamo a esto paradoja porque es una negación de lo mismo que se afirma, es decir, aquello que él ha estado deseando con tanto anhelo lo empieza a perder precisamente cuando lo ha logrado. Cuando estamos entendiendo un guión de una película, cuando estamos tratando de explicarnos por qué razón un producto audiovisual ha llegado tanto a nuestros sentidos, a nuestro interior, a nuestra alma, al corazón, podríamos explicarnos que está lleno de recursos, por ejemplo, recursos retóricos, de figuras retóricas, de hilos conductores, etc. Y de esa manera vamos a tener un poco más certeza de afirmar qué es lo que está pasando realmente. Sigamos con la otra diapositiva. Tenemos otro momento de la película en donde se descubre otro hilo conductor. En este momento, Virgil llega a la casa de Amy y descubre algo que ella está trabajando con sus manos. Y lo que nos da el diálogo es lo siguiente. Es una madre sosteniendo a su hijo, es precioso, o sea, le ha gustado mucho a él. Y ella indica, sí, pero no hay forma de terminarlo. Esto es un anuncio, diría Barthes. Es un elemento que nos va a ser resuelto muy posteriormente durante la película, porque ella se confiesa incapaz de terminar algo por sí misma. Y poco a poco vamos a ver cómo la escultura se va a convertir en metáfora de algo. Sigamos. Este es otro momento en donde, y dicho sea de paso, les pregunto a los que ya vieron la película si se habían dado cuenta de estos elementos visuales, y es probable que no. Es decir, yo después de haber visto muchísimas veces la película, es que me empiezo a dar cuenta de estos recursos visuales a nivel metafóricos. Fíjense que en este momento existe una crisis en la relación de la pareja, y el director nos coloca la escultura justo en medio de la cabeza de Amy y de Virgil. La situación no es para nada producto de la casualidad, es totalmente a propósito,
porque el director conoce el lenguaje audiovisual y conoce los elementos que forman el contexto y que probablemente la gente que lo está viendo nunca se va a dar cuenta, pero él sí, y él sabe el efecto tan grande a lo nuestro, y precisamente están ellos con la escultura en medio. Significa que la escultura alude a lo nuestro, es decir, a su relación. Al levantarme, indica Virgil, la respuesta, al levantarme cada mañana solo veo a otra persona desconocida. Y luego pues explican que no se refiere a ella, sino a él, pero lo importante es el sentido de lo nuestro. Si lo nuestro está siendo dado empalmado con una imagen visual determinada que va a estar acompañando la relación en determinados momentos, es lo más probable que se trate de un hilo conductor. Continuamos. Y precisamente esa escultura que ella le estaba dando forma cuando él llegó, que le había indicado que ella sola no podía terminar y que luego significó lo nuestro, se rompe exactamente en el momento en que la pareja estaba rompiendo su relación por diferencias, por determinadas circunstancias, pero que estaban rompiendo. Entonces, este elemento de la escultura podemos estar seguros que es un recurso a nivel de hilo conductor que está acompañando toda la trama narrativa para darle mayor fuerza y mayor conexión con el público. Es muy probable que el público no se haya dado cuenta, tampoco era el propósito que el público se diera cuenta, porque sucede que estos elementos están siendo dados en un nivel que yo le llamaría preliminar. O sea, el nivel liminal es aquel en donde nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Si yo le digo, acá hay un nombre, y usted lo ve, es un nivel liminal. Pero si yo le digo, hay un elemento acá que no sabemos qué es y dónde está, ya no es liminal. Tenemos que buscarlo para, primero, establecer si existe o no, y segundo, establecer para qué está siendo usado. Esto lo digo porque muchas veces se habla de elementos subliminales. Sin embargo, en este caso no son subliminales, porque si detenemos la película, los vamos a ver, significa que no están en el inconsciente, pero sí en un preconsciente, es decir, en un elemento contextual en donde el espectador desenfoca su atención. Pero sobre todo ahora con la neurociencia se ha indicado que esos elementos contextuales no se disuelven en sentido, sino al contrario, muchas veces son los que más sentido dan, porque el cerebro tiene la capacidad de retratar todos los elementos de una manera fotográfica, aunque se concentra nada más en aquellos que por X o Y razón le interesan, por ejemplo por sobrevivencia. Aquel conductor que va en una carretera no puede estar al tanto de todo, sino en su camino. Sin embargo, su cerebro va guardando todos los elementos que van apareciendo. Esto es utilizado por esa razón en los productos audiovisuales como esta película. Sigamos con las diapositivas. Acá nos encontramos con el final y es posterior al rompimiento de la pareja. En este caso, Virgil ha quedado solo, Amy por su cuenta, pero a partir de una elipsis, y elipsis es un recurso narrativo que corta el seguimiento de las acciones y nos lleva a aparecer en otro momento. Estamos en una banca en donde se vuelven a encontrar y vamos a ver, necesito que veamos exactamente el sentido que se le da al elemento escultura en este momento, y vamos a ver el diálogo en donde Amy le indica a él, Virgil terminé la escultura, muy contenta, no sabía cómo iba a ser, pero no me importó, me gustó dejar
que por sí sola cobrara vida. Le permití ser ella misma, sin mis presiones, mis dudas, y el resultado es precioso. Vemos que el relato de la película completa se conjuga a la perfección con este diálogo, con estos sentimientos expresados por la protagonista, y veamos la respuesta del personaje. Virgil indica lo siguiente: yo vi el horizonte, aunque nunca es posible llegar a tocarlo, vale la pena intentarlo. Yo vi el horizonte indica porque durante la película, y ahí podemos indicar que el horizonte es otro hilo conductor, porque él le pregunta qué sucede con el horizonte, qué es el horizonte, cómo es. Ella le va resolviendo esa duda a lo largo de la película, y en un momento dado, cuando él entra en crisis porque su visión estaba volviéndose a perder, él intenta ir a ver el horizonte, pero era de noche y había edificios y no lo consigue. Pero sin embargo, aquí estamos ante un deseo muy fuerte de aquel ciego que nunca ha visto el horizonte y quiere entenderlo. Ella le dice, bueno, el horizonte es cuando el mundo se une con el cielo. Yo si fuera ciego me quedaría peor. Es decir, son elementos que uno tiene que estarlo viendo para poder entenderlo. Así es de que estamos viendo que un mismo diálogo conlleva la conjunción de dos hilos conductores. A ese nivel de carga emotiva nos lleva el director de A Primera Vista, y por eso es que nos conecta. Y luego hay un elemento, y recordemos que estamos durante el epílogo, en donde estamos viendo los elementos que van a perdurar después de la trama, y él indica que vale la pena intentarlo. Es decir, todo lo que ha pasado, se han dejado, han roto, él perdió la visión, pero valió la pena el intentarlo. Todo eso ha valido la pena. Son elementos que es interesante volver a ver la película para poder lograr capturarlos. Barthes tiene una frase que indica lo siguiente, y es que si no nos tomamos el tiempo de releer un libro, nos indica él, estamos condenados a leer lo mismo en todos lados. Cuando no tenemos la intención de descubrir qué es lo que está pasando y vamos viendo películas y leyendo libros de una manera consumista, no nos damos la oportunidad de entender a ciencia cierta lo que hemos percibido. Y usted, pues, no me dejará mentir que lo que estamos viendo es algo verdaderamente interesante, pero se ha logrado después de muchas veces de estar releyendo. No es un libro, pero es una película. Y ahora lo invito a que veamos qué fue lo que pasó a nivel de la estructura narrativa. En la siguiente diapositiva, recordemos que teníamos varios elementos dentro del continuum narrativo, que es el desarrollo, el preludio, el clímax y el epílogo. Recordemos que en el desarrollo, durante la película se van agregando esos sentidos a nivel de figuras retóricas, a nivel de hilos conductores, etc. Y que estos sentidos son como valores que se van sumando, y va a llegar el momento en que todos esos valores cobren la idea que el autor nos ha querido llevar hacia ella. En este caso podríamos indicar de un clímax, ¿verdad? Ya indiqué cuándo pudo haber sido, que es el juego de hockey, y aquí vemos la sumatoria de valores que nos han llevado a ese clímax. ¿Por qué razón es tan importante esto?
Si nos encontramos dentro del mundo de la comunicación, lo que podemos hacer es, pues, intentar hacer lo mismo. ¿Y a qué le llamo hacer lo mismo? No la misma película. Al contrario, de manera original, buscar nuestros propios recursos para lograr intensificar los significados que queremos con tanto anhelo llevar al público. Y lo que podemos hacer entonces es entender que el cerebro humano se deja llevar por estos elementos hasta conseguir esa afiliación, ese deseo después de haber sido enganchado por una historia. Pero ahorita mismo podemos saber que la historia no se agota con la trama narrativa, sino que hay un montón de elementos que la acompañan. Y luego podríamos entonces recomendar, ¿verdad? Pues dentro del curso que estamos teniendo en este momento con usted, yo le estoy pidiendo un cortometraje. Un cortometraje se diferencia en una película por el tiempo, pero en el tiempo lo que exige el cortometraje es recurrir a estímulos muy cargados, a elementos con mucho carga emotiva, con mucho sentido, porque lo que estamos intentando hacer es que la gente se emocione con lo mismo que yo he querido ingresar a ese material, pero la diferencia es cómo hacerlo, ¿no? Entonces, con todo este análisis, yo lo que he pretendido hacer es que usted ahora mismo, y es la tarea que le voy a proponer, vea películas, pero que se siente a observar los recursos con los cuales ha sido hecha esa película. Y si usted ha sido capturado, si todos sus sentidos han sido captados, lo más probable es que esta película sea muy rica en cuanto a recursos audiovisuales. Descúbralos. Como se acuerdan, tenemos una tarea pendiente y la tarea es que usted va a hacer un cortometraje. Yo lo invito a que de aquí en el futuro usted no vea películas, sino que vea recursos. Entonces, seguramente usted tiene algún programa de televisión, serie o película o videojuego que lo ha capturado demasiado. Pues yo le invito a que, tal y como hicimos el análisis con esta película, usted lo haga con su propio material, que descubra si tiene hilos conductores, metáforas, paradojas, etcétera, que lo enliste, que lo analice. Precisamente esto es un análisis, desmenuzar material, y que luego construya ese cortometraje que usted está haciendo en clase a partir de elementos similares o inventados por usted o prestados incluso de otros elementos narrativos, como podría ser novelas, podría ser telenovelas o aquellos materiales que usted quiera integrar. Así es de que ya usted verá aparecer en el Classroom la tarea y va a ser más que todo en esta idea. Así es de que agradecemos su atención, nos quedamos conectados para la siguiente clase y tenga usted muy feliz tarde. Hasta luego. Ubi sunt qui ante nos immundo fuere, ubi sunt qui ante nos